Hola, ¿cómo están? Listos, ¿verdad? Para la próxima fabulegoría, para seguir andando, para seguir caminando en este maravilloso reencuentro que tenemos con una información ancestral, como es las de las runas, que es la posibilidad que nos estamos dando en estos últimos capítulos, que ya llevamos 12 de ellos, con Hera, que fue nuestra runa anterior, utilizando entonces esta herramienta ancestral ligada a la mitología nórdica, ¿sí? A los pueblos escandinavos, para hacer acopio, digamos, de una información que nos permita caminar a nosotros también hacia nuestro interior y buscar dentro nuestro aquellas alegorías, que es la palabra con la cual nos identificamos en la utilización de fábulas, leyendas, cuentos, mitos, bueno, en este caso muchos mitos, ¿sí? Poemas, decía, en las alegorías de nuestros propios recorridos internos. De eso se trata este recreo, estos minutos que nos damos en recortar de alguna manera el tiempo cotidiano para hacernos una pausa y empezar a remontar vuelo hacia nuestro interior. Bueno, tenemos a la runa número 13, tenemos a Eiwas. Qué hermoso proceso, porque vinimos en las 12 runas anteriores, como decíamos en el capítulo anterior, como marcando un alfa, y ahora vamos a un omega, ¿no? Como una ciclicidad, valga el término, en el proceso de autoconocimiento. Entonces, hemos salido de las 3 runas estatizantes, congelantes, a la runa de la cosecha, a Hera. Nos hemos cosechado a nosotros mismos en otro momento, ya hecho un gran proceso, y ahora vamos a hacer una transición. Esa palabra que no se está usando mucho en los textos que vamos utilizando es la que, en mi modesta opinión, es una opinión esta, es la que más configura el significante de esta runa. Transición. ¿Por qué? Porque habla de Eiwas, habla del tejo, ¿sí? De un árbol que también conocemos aquí en esta zona del sur, con otro nombre, de un árbol que se torna venenoso, ¿sí? En su corteza, ¿sí? Y en realidad, Eiwas habla de fortaleza y de defensa como dos digamos, criterios que podrían decirse enfrentados frente a una alerta, a un aviso, ¿sí? El tejo es un árbol milenario, ¿sí? La runa en sí, su dibujo es una barra vertical cruzada por una barra horizontal abajo y arriba otra también algo inclinadas, que podrían indicar el tronco del tejo del árbol, la barra vertical, y las horizontales, tanto las raíces como la fronda, ¿no? Como las ramas, las hojas. Los árboles siempre dan protección y nos permiten el avance posterior, ¿no? O sea, resguardarnos debajo de un árbol para seguir caminando. El árbol es un símbolo de protección y de fortaleza, ¿sí? Eiwas, que también la podemos encontrar con el nombre de Ewas, Eiwa, Hijas, Ius, siempre castellanizando los nombres, ¿no? Porque, bueno, no manejamos los criterios antiguos, perdón, la forma de hablar en la antigüedad y otros idiomas, así que nos limitamos a castellanizarnos, pero decíamos que siguiendo el sentido del árbol de la raya vertical, que sería el tronco, podríamos decir que simboliza o se lo refiere al yo. Y
La parte de arriba, lo que sería el ramaje del árbol, el futuro y el nexo con lo divino, ¿sí? Con lo que está en los cielos. Y la raya anexada inferior, ¿sí? Las raíces, el pasado, ¿no? Como las energías y la aprobación de los ancestros, ¿sí? Esto es todo simbología y son opiniones, ¿sí? Hay otros autores que pueden hablar de otras cosas. Recuerden que hemos visto en este recorrido que en la mitología nórdica y el mundo nórdico en general tiene un vínculo fuertísimo con los árboles. Recuerden que los templos más importantes eran los claros del bosque, ¿sí? Y la figura más importante, o sea, el objeto iconográfico, ¿sí? Del mundo nórdico es un árbol, ¿sí? No me acuerdo, el fresno. Es un gran fresno, el hexadril, que como ustedes recordarán en capítulos anteriores vimos que este árbol unificaba los 9 mundos, ¿sí? Los mundos de arriba, los mundos del medio, los mundos de abajo. El hexadril, que en las ramas tenía la morada de los dioses, ¿sí? Y los difuntos, en la parte horizontal, debajo. Bueno, Eiwas, el tejo, sería como un puente entre esos mundos. Como un puente, por eso una transición. Porque bueno, la particularidad de este árbol es que en determinado momento comienza a hacerse un hueco en su corteza, ¿sí? Y el hueco en sí simboliza la transición, la transmutación, ¿sí? Una muerte, si se quiere, ¿no? Como que pasar por ese lugar, como pasar por un agujero negro, ¿sí? Indicaría una especie de muerte a determinada situación, a determinado momento. Y podemos verlo de esa manera, ¿sí? De hecho, hay mucha literatura que habla de que esa transición por ese hueco, ¿sí? Conduce a un crecimiento evolutivo. Es como dejar atrás determinada cosa para ingresar en determinada otra, ¿sí? O sea que Eiwas podría decirse que es una runa que representa claramente la transformación interior. O sea, nos hemos cosechado, ¿sí? Con Hera hemos recogido lo que hemos sembrado y lo que nos han sembrado durante todo el proceso anterior, y ahora este ser, ¿sí? Que está acá presente va a atravesar, ¿sí? El tejo, atravesar este árbol puente para transformarse, ¿sí? Para transformar su mundo interno y para elaborar nuevas propuestas, digamos, para la vida, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué nos dicen los poemas, ¿sí? Los poemas rúnicos. Siempre decimos que Odín, que fue el padre de muchos dioses, y como él pareciera que es el único dios, ¿sí? Que cuando nos referimos a la mitología nórdica siempre hablamos de Odín. Odín precisamente transmitió todo el conocimiento a través de los poemas, ¿sí? Entonces, Eiwas, en el poema rúnico anglosajón, el más antiguo, es presentado de esta manera. El tejo tiene una corteza áspera por fuera, pero guarda la llama en su interior. Profundamente arraigado, adorna la tierra. El poema rúnico noruego dice: el tejo es la madera más verde del invierno y chisporrotea cuando arde. Y el poema rúnico islandés dice: el tejo es un arco tenso y hierro quebradizo, y la flecha de Farbauti. Farbauti fue uno de los gigantes más
más, digamos, violentos de la mitología nórdica. Y la visualización dice: un tejo retorcido se yergue con sus hojas verdes y un hueco en su nudoso tronco. Y como les decía, Eiwu significa transición. Cuando se presenta como runa, ¿no? En una tirada de runas, por ejemplo, para quienes tiran las runas, vendría a ser: acá hay asuntos que revisar que son de vida o muerte, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando de muertes simbólicas, ¿sí? Morir a determinada forma de pensar, de vivir, de sentir, para adquirir de otras dimensiones, porque hemos progresado, si se quiere, o hemos hecho un proceso evolutivo. Eiwas también significa umbral, ¿sí? O puerta a traspasar, ¿sí? Y también tiene que ver porque es un árbol que está presente incluso en la actualidad, en los cementerios, ¿no? Y en los cementerios antiguos siempre estaba presente el tejo, porque se asimila, como tiene esta característica de ser venenoso en la corteza, ¿no? Se asimila a volver al útero, a la tumba como útero, al útero como tumba, porque estamos hablando de una transición a una forma de vida diferente. Y una similitud en este caso entre ese hueco, ese agujero que presenta el árbol, con el estar dentro, digamos, de una tumba, en este caso de un agujero hecho en la tierra como tumba, o del vientre en el caso de morir a la vida intrauterina y nacer a otro tipo de vida. Como dijimos, en el campo de los mitos y las leyendas, los árboles están presentes en el mundo nórdico, en la mitología nórdica, de manera impresionante. Fíjense que en las islas británicas y en la Europa occidental, los druidas rendían culto, ¿sí? En Menotonia, a arboledas sagradas, ¿sí? Que eran verdaderas catedrales, ¿sí? Y bueno, básicamente podríamos decir que la madera más verde del invierno, como lo llama uno de los poemas, tiene que ver con que también se asimila por el grado de dureza y por la resistencia con el arco y la flecha, que creo que lo hemos mencionado por acá, lo hemos dicho. También es una runa que puede vincularse con el arco y la flecha, porque bueno, es la madera que se utilizaba para hacer los arcos, ¿sí? Y la flecha, como esta flecha que utilizaba el gigante en su momento para llevar a cabo todas sus misiones, ¿sí? Recuerdan las peleas con los gigantes, de los dioses con los gigantes, ¿sí? En la mitología nórdica. ¿Qué más podríamos decirle? Que yo lo dejaría así como que este momento de Eiwas es como esta transición, ¿sí? Es como poder pararse en ese hueco, ¿m? Para hacer una alegoría, a fijarse cómo actuar, ¿no? A retomar la calma, en todo caso, a no precipitar nada, ¿sí? Porque lo que va a producirse es una gran transformación interna. Ese sería el mensaje más importante, ¿sí? Esta transformación, producto de esta transición entre un estado y otro estado, que está vinculado con la muerte, es propicio si se hace en calma, ¿sí? Y sin precipitaciones, sin actuar desde el instinto, ¿sí? Tratar de clarificar los procesos
de forma de que tanto los asuntos sean familiares, laborales o sentimentales, ¿sí? Lleguen a un buen puerto, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver entonces qué amplificación podemos hacer acerca de Eywas. Para amplificar y adentrarnos más en las profundidades que nos trae Eywas, vamos a recurrir a la fantasía y a retomar aquellos relatos con los que iniciamos esta travesía, y ahora estamos en el paso 13 de la misma, con las runas del alfabeto futar. Así que vamos a respirar un poquito para escuchar un cuento, un relato que nos trae la profundización de Eywas. Vamos a recurrir a un personaje que tal vez al nombrarlo nos trae recuerdos de otros personajes, pero bueno, este es particular, es un joven druida que se llama Frodo. En un antiguo reino nórdico, donde los pinos eternos susurran secretos y los hielos nos reflejan las luces blancas y multicolores de las auroras boreales, vivía un joven aprendiz de druida llamado Frodo. Con el manto del invierno perpetuo siempre sobre sus hombros, Frodo igual recorría los bosques ancestrales, cuna, catedral, refugio de los druidas, siempre guiado por la runa Eywas, porque Eywas era el símbolo de la transformación, la conexión y la resistencia, y Frodo había sido elegido desde muy joven para aprender las artes druídicas por su mentor, un viejo druida, Ixbal, que le enseñó que la runa Eywas era su guía en el camino de la vida. Esta runa, le dijo en su momento Ixbal, esta runa con forma de arco elegante o árbol erguido, representa al árbol sagrado del tejo. Te va a acompañar siempre, porque es un símbolo de vida y de muerte, algo que nunca tienes que olvidar. Una gran transición se produce en el momento en que nosotros pasamos de un estado al otro, y como un fin y un renacimiento, permanentemente, desde que salimos del vientre de nuestra madre hasta que ingresamos nuevamente al vientre de la gran madre Gaia. Un día, Frodo emprendió un viaje solitario hacia la montaña de los ecos, donde se decía que los espíritus de los ancestros habitaban en las cavernas. Era una prueba de su maestro para que demostrara su comprensión de los principios de Eywas. El joven druida cargaba consigo una vara de tejo tallada con la runa sagrada y un amuleto que su madre le había dado antes de partir. Durante su travesía, Frodo encontró muchos desafíos. Por ejemplo, cuando un lobo gris de ojos brillantes y feroces lo acechaba, pero en lugar de enfrentarlo con violencia, Frodo recordó las enseñanzas de Eywas. La armonía y la conexión con la naturaleza le permitiría entrar en negociaciones con el lobo.
El joven druida cerró los ojos y murmuró palabras antiguas al viento, y el lobo, comprendiendo la pureza de su corazón, se acercó en silencio y con un gesto de respeto dejó que Frodo continuara su camino. En las profundidades de la cueva, donde la oscuridad parecía absorber toda luz, Frodo sintió una presencia ancestral, y al sostener su vara de tejo con firmeza, recitó las enseñanzas de Ehwaz y pidió sabiduría a los espíritus, y de repente una luz suave emergió de su amuleto y ante él apareció la figura de un anciano que era el espíritu del primer druida del reino. Frodo, dijo el espíritu con voz profunda, has demostrado tu comprensión de la vida y la muerte, la conexión y la transformación. Eres digno de llevar la sabiduría de Ehwaz en las futuras generaciones. Y con estas palabras el espíritu desapareció y Frodo sintió un profundo cambio en su interior, porque para él la runa Ehwaz ya no era solo un símbolo, sino la verdad viva de su corazón. Y regresó a su aldea como un druida completo, listo para guiar a su gente con su sabiduría, con su compasión, y siempre recordando la importancia que la transformación y la resistencia le dan al camino. Con el tiempo, Frodo desarrolló una transmisión de generación en generación acerca de los principios que Ehwaz le impartía a través del contacto con su corazón y la naturaleza y las voces que le llegaban a los antiguos druidas a través de ese amuleto que tenía colgado en su cuello. Entonces el mensaje de las runas que traía Frodo se transformó en los principios que representa la runa Ehwaz para su aldea. Por ejemplo, el principio de la transformación, el proceso de cambio y metamorfosis, el final de una etapa y el comienzo de otra. Es similar al ciclo de la vida y de la muerte. Frodo lo llamaba la transición. Por ejemplo, el principio de resistencia y protección o fortaleza, porque está asociado con una fuerza interna y capacidad de resistir a las dificultades. Y esa protección que se genera contra el mal y las adversidades cuando uno se siente en su propio eje. El principio de la conexión con la naturaleza. Ehwaz le enseñó a Frodo que la naturaleza está no solo vinculada al árbol del tejo, sino a todos los símbolos sagrados de la tradición nórdica en los diferentes árboles, como el fresno y los manzanos. Pero el tejo, es conocido por su longevidad y su resistencia, y la runa destaca esa importancia para la armonía en la naturaleza. Del equilibrio y la dualidad. Ehwaz refleja el equilibrio entre opuestos, vida, muerte, luz, oscuridad, y recuerda que todo en la vida está interconectado y que es esencial mantener un balance. La sabiduría y el conocimiento. Ehwaz también representa, y eso lo descubrió Frodo a través de su vida y de las adversidades con las que tuvo que enfrentarse, representa la búsqueda de sabiduría sobre todo y de conocimiento sobre todo en los momentos más oscuros, porque invita a explorar en ese umbral, en ese pozo, en ese hueco que se arma en medio del tejo, a aprender de las experiencias, tanto de las buenas como sobre todo de las malas,
para poder crecer y evolucionar. Bueno, estos principios que Eowyn le trajo a Frodo fueron transmitidos por Frodo a toda su aldea, a todos sus descendientes, lo que hace que hoy esta poderosa tradición y significativa sabiduría proporcione al pueblo nórdico orientación y fuerza, fortaleza y sabiduría. En definitiva, se los protege de las desavenencias que se producen cuando estamos ajenos a la naturaleza. Bueno, y creemos que hasta acá hemos profundizado lo suficiente para que todos podamos reconocer en esos momentos en que se nos produce un gran hueco en nuestro propio tronco, el yo, vinculado tal vez a cuestiones del pasado o cuestiones del futuro, recordemos que con la calma y la tranquilidad podemos atravesar esos umbrales para hacer la transición hacia un nuevo estado, ni más ni menos que ligando los opuestos y transformando luz y sombra en una nueva claridad. Algo así. Hasta la próxima fabulegoría.